naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesa que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesa que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Festejamos que venció la muerte y nos dio vida. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesa que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesa que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Queremos adorarte a ti, Señor, y rendirte todo el honor con todo nuestro ser, porque eres digno. Te alabamos. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual.
gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que tú en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Queridos hermanos, qué bendición que podamos estar meditando la palabra de Dios a la distancia. Sabemos que nuestro Dios es bueno y sabemos que Él siempre tiene alimento para nosotros, siempre tiene palabra para nosotros. Y esta tarde no es la excepción, así es que vamos a comenzar orando y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Señor, te damos gracias por este momento que nos das en tu presencia, en tu palabra. Guíanos, Señor. Muéstranos tu verdad, muéstranos tu camino, Señor, tu voluntad, y que tú seas glorificado, Señor. Usa este mensaje que ha sido preparado para tu gloria y edificación de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues terminamos la carta del apóstol Pedro, la primera carta, y bueno, hablamos y decidimos continuar con la segunda carta, y bueno, vamos a estar estudiando esta carta, que es la carta de despedida del apóstol Pedro. Es su último escrito antes de morir, antes de su martirio. Y es una carta de despedida a las iglesias. Y es una carta donde el tema principal es el hecho de que Pedro va a estar hablando a las iglesias que se cuiden de la apostasía. La apostasía que entendemos como negar y abandonar la fe. Entonces, había personas aún en ese tiempo tan cercano a la muerte y a la resurrección de Cristo Jesús, que ya estaban negando la fe, que estaban abandonando la fe, pero no solo eso, sino que estaban llamando, estaban invitando a otros a hacer lo mismo, a negar y abandonar la fe. Entonces, Pedro va a escribir en su última carta sobre eso, va a escribir a las iglesias que tengan cuidado sobre la apostasía. Y en la primera carta, las palabras claves que veíamos eran renacimiento, renovación y resistencia. Pero en esta carta vamos a tener dos palabras claves, que es apostasía y conocimiento. ¿Por qué? Porque la apostasía se combate con el conocimiento, y es lo que vamos a estar viendo durante toda la carta. La apostasía, es decir, el abandonar la fe, el negar a nuestro Señor Jesucristo, se combate con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente el conocimiento de Dios, sino el conocimiento a Dios, o sea, el conocer a Dios. No solamente Pedro nos va a invitar o nos va a llevar a conocer de Dios, sino que Pedro nos va a animar a conocer a Dios. Porque es una diferencia, y es una diferencia muy grande, y eso es lo que puede marcar la diferencia en tu vida espiritual, y puede marcar la diferencia entre si continúas durante toda tu vida siguiendo a Jesús o abandonas la fe, como muchos lo estaban haciendo y muchos lo hacen hoy en día también. La cuestión es que puedes conocer de Dios, puedes haber escuchado de Dios, puedes haber escuchado muchas predicaciones, puedes haber escuchado mucho de la Biblia, puedes conocer mucho de Dios, pero no conocer nada a Dios.
es una diferencia bien grande. Si yo me acerco a una persona famosa, a una celebridad que yo he visto en la televisión o en internet, tal vez lo sigo en Instagram o en Facebook, veo sus publicaciones, conozco de esa persona. Pero si yo me acerco a él y quiero platicar con él o con ella, pues me va a ignorar o se va a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque no lo conozco a él o a ella. No tenemos una relación. Solamente lo he visto de lejos o solamente lo veo en la televisión o en una película. Y eso es lo que corremos el riesgo de que pase nuestra relación con Dios. Podemos conocer de Dios, podemos ver de lejos a Dios y no conocerlo a Él, no tener una relación profunda con Él. Y esa es la diferencia que va a marcar entre si continuamos toda nuestra vida en la fe o si la abandonamos, si la dejamos. Y eso va a marcar la diferencia en nuestra vida. Y de eso va a hablar el apóstol Pedro durante toda su segunda y última carta. El conocimiento de Dios y el conocer a Dios va a marcar la diferencia entre si continuamos o si dejamos la fe. Y vamos a comenzar con este primer capítulo. Vamos a ver los primeros 11 versículos. Y dice el primer versículo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, Pedro se está presentando y me encanta porque habla de sí mismo como siervo, es decir, como esclavo, como alguien que ha rendido su voluntad totalmente, pero también se presenta como un apóstol, es decir, como uno que está siguiendo y que ha sido enviado por Jesucristo. Entonces, eso es muy interesante y no voy a profundizar mucho en eso, pero eso nos da a entender que Pedro no tenía una posición elevada dentro de la iglesia, sino que él se consideraba un siervo de Jesucristo, un servidor de la iglesia, un enviado de parte de Cristo Jesús para predicar el evangelio. Y nos dice a quién está escribiendo esta carta. Es una carta general, no es una carta específica como la que escribía Pablo a los romanos o a los filipenses o a los colosenses, que era específicamente para las iglesias de ese lugar, sino que esta carta es una carta abierta y lo dice Pedro de esta manera: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, esta carta va dirigida a todos los que han y los que hemos alcanzado la fe por causa de la justicia de Cristo Jesús. Es decir, porque Cristo Jesús fue obediente, fue a la cruz, murió y resucitó y nos ha dado su justicia a través de la fe, es que nosotros somos salvos y es para nosotros esta carta que está escrita por Pedro, pero inspirada por Dios. Y dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí comienza Pedro con este concepto y esta idea que va a estar hablando durante toda la carta. Va a estar diciéndonos el conocimiento, el conocimiento, el conocimiento, el conocimiento. Conozcan de Dios, conozcan a Dios, conozcan de Jesús, conozcan a Jesús. Y me llama mucha atención porque dice: gracia y paz os sean multiplicados. O sea, y es algo que yo he dicho anteriormente y muchos han escuchado esto: la gracia viene antes que la paz. Y no hay paz si no hay gracia. ¿Por qué? Porque cuando viene la gracia a nuestras vidas, entonces estamos en paz con Dios y podemos sentir paz. Si no hay gracia, si no hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nunca vamos a poder vivir una paz genuina, verdadera y duradera. Pero entonces, lo que me llama la atención no solamente es eso, sino que dice que la gracia y la paz vienen a través del conocimiento. Por eso dice: en el conocimiento de Dios. O sea, la gracia y la paz se nos multiplican cuando conocemos más a Dios, cuando conocemos más a Jesús. ¿Quieres sentir más paz? ¿Quieres estar más tranquilo en medio de las dificultades? ¿Quieres confiar más en Dios? ¿Quieres sentir esa paz interior que solamente Dios te puede dar? Conoce más a Dios. Profundiza en tu relación con Dios y te aseguro, te lo firmo, que va a ser así, que vas a sentir esa paz que nada más ni nadie más te lo puede dar. Solamente Dios a través de una relación profunda con Él. Y después dice:
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro está diciendo aquí, Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir. Por eso dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Está diciendo, todo lo que necesitas para vivir una vida que agrade y que dé gloria a Dios, ya te ha sido dado a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu de Dios que vive en ti, ya tienes lo que necesitas para vivir una vida que dé gloria a Dios. No necesitas buscar en otros lugares, no necesitas ir a un monasterio, no necesitas irte a una montaña, no necesitas nada. Lo que necesitas es estar en contacto con el Espíritu Santo y Él te va a mostrar cómo tienes que vivir. Él te va a mostrar cómo tienes que llevar tu vida de modo que glorifique a Dios. Tienes todo lo que necesitas para vivir en el poder del Espíritu Santo. Tienes el conocimiento de Dios dado a través de la palabra de Dios. Tienes las promesas de Dios también en la palabra de Dios. Y esto es increíble porque dice que hemos recibido o nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Me encanta esa palabra, grandísimas. No son promesas cualquiera. Y no son promesas que hace una persona y que después las rompe. No es un contrato que a veces se puede llegar a romper. No es un acta de matrimonio que puede ser invalidada por un acta de divorcio. Es una promesa de Dios. Son promesas de Dios que no cambia, que no se mueve, que no es incumplido, que no miente, sino que es Dios fiel, verdadero, inmutable, que permanece para siempre. Y lo que Él ha dicho, lo que Él te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. Y si tienes las promesas de Dios, ya tienes todo lo que necesitas para vivir una vida que dé gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dice, si tú haces esto o si tú haces aquello, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello. Todas las promesas de Dios tienen una condición. Búscalo, velo en la Biblia. Cada promesa de Dios tiene una condición. ¿Pero qué es esa condición? Esa condición es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que Él cumpla sus promesas en nosotros. Y si tú vives de esta manera, Dios va a cumplir sus promesas porque Él lo ha dicho, Él lo ha establecido y Él lo va a cumplir. Y me encanta porque después dice, para que por ellas, o sea, por las promesas, llegaseis o llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, es decir, a través de nuestra vida de obediencia que nos lleva a recibir las promesas de Dios, podemos participar, como dice aquí, de esa naturaleza divina, es decir, del poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Y la cuestión es que muchas veces no experimentamos el poder de Dios, hermanos, porque no estamos viviendo en obediencia. Y esto es algo bien importante que entendamos. La santidad, la obediencia, desata el poder de Dios en nuestras vidas. Dios no actúa, Dios no obra en vasos sucios. Dios no se glorifica en vasos como lo que decía Jesús a los fariseos, en tumbas blanqueadas, en personas que por fuera tal vez pueden presentarse como de una moral muy elevada o de una santidad muy intachable, pero por dentro están sucios, están llenos de pecado. Dios no actúa en esas vidas. Por eso no se trata de lo que hagamos, no se trata de cómo nos presentemos ante otros, se trata de lo que seamos, se trata de nuestro interior, se trata de cómo estamos delante de Dios. Yo puedo presentarme delante de ti como el mejor, como el más santo, como el más puro, pero por dentro no ser nada de eso. Y de esa manera yo no voy a poder vivir en el poder, en las promesas, en el Espíritu de Dios. Mi pecado impide
que Dios actúe. No porque Dios no pueda, porque Dios puede hacer todo, pero porque Dios ha establecido que esa es la manera en la que Él trabaja. Y si tú vives una vida de pecado, no vas a ver el poder de Dios en tu vida. Vas a ver el poder de Dios en la vida de otros. Y lo vas a ver de lejos y vas a decir, qué padre, yo quiero eso. Y vas a anhelar tener eso, vivir eso. Pero si tú no tomas una decisión consciente de vivir en santidad a Dios, no vas a experimentar el poder de Dios en tu vida. Y eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Dios ya te ha dado todo para que vivas una vida de obediencia y de santidad, que recibas las promesas y experimentes el poder de Dios en tu vida. No hay otra manera. Dios no trabaja de otra manera más que así. Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento está lleno de declaraciones de parte de Dios, de parte de Jesús, de los apóstoles, de los profetas, diciendo: vuélvanse a Dios, obedezcan a Dios, vivan en santidad. Y de esa manera Dios va a mostrar su poder, Dios se va a manifestar y Dios se va a glorificar y ustedes van a ver el poder de Dios en sus vidas. No hay otra manera. Y eso es lo que aquí está diciendo Pedro. Dios ya te ha dado todo, pero de ti depende si lo aprovechas, lo disfrutas, lo gozas o lo desaprovechas y lo tiras a la basura. De ti depende. Dios ya te ha dado todo, pero de ti depende si lo usas o lo desechas. Y después dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, y aquí está la cuestión, que tienes que ser diligente en todo lo que hagas, pero sobre todo, escucha bien esto, sobre todo en tu vida espiritual, porque de la salud de tu vida espiritual va a depender la salud de tu vida entera. Por eso dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y no voy a profundizar tanto en todos estos conceptos, pero vamos a estar viendo uno a uno y cómo es que se unen o por qué se unen. Ahora, Dios ya hizo su parte, como te digo. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra, con diligencia, es decir, poniendo la acción, ¿sí? No se trata de solamente conocer, no se trata de solamente leer, no se trata solamente de orar siquiera. Son cosas buenas que podemos y tenemos que hacer. Pero la cuestión es, ¿qué tanto de lo que estás leyendo, qué tanto de lo que estás orando, qué tanto de lo que estás escuchando, de lo que estás recibiendo, está impactando tu vida diaria, tu día a día? ¿Qué tanto de lo que recibes, los devocionales, las predicaciones, los videos, cualquier cosa que recibas, que ahorita estamos sobrecargados incluso, ¿no? de devocionales y de mensajes y de versículos y cosas así? Pero ¿qué tanto de eso estás llevando a la práctica en tu vida? ¿Qué tanto de eso estás llevando a la manera en la que tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, en tus negocios, en ti mismo, en tu vida? ¿Qué tanto de eso está afectando? Y por eso tenemos que ser diligentes y a la fe que ya tenemos, que es de donde parte el apóstol Pedro, la base, la fe, nuestra fe salvadora, lo que Dios nos da, la salvación, tenemos que añadirle virtud. Y la virtud es la idea de hacer las cosas bien, de hacer las cosas como se deben. Una persona virtuosa es una persona que hace las cosas correctamente. No que es perfecto, pero cuando una persona es muy bueno tocando un instrumento, un pianista, se dice que es un virtuoso. ¿Por qué? Porque hace las cosas bien, porque toca el piano con excelencia. Tenemos que esforzarnos, hermanos, y más como cristianos, en hacer las cosas bien. Ya sea que estés estudiando, ya sea que trabajes, ya sea que seas ama de casa, ya sea que tengas un negocio, haz las cosas bien. Hazlas con virtud. Conviértete en un virtuoso en lo que sea que hagas. Que presentes la excelencia de Cristo Jesús en tu área. De eso se trata esto. Añade a tu fe virtud. Que la gente vea
que los cristianos podemos hacer las cosas bien, y no solamente bien, sino mucho mejor aún que las personas del mundo, no porque seamos mejores, sino porque tenemos al mejor. De eso se trata. Y de la fe pasamos a la virtud, y de la virtud, conocimiento. Otra vez, ya se nos repitió otra vez esta idea del conocimiento. Tienes la fe, o sea, tienes la salvación, haces las cosas bien, pero no se trata de hacerlas bien solo por hacerlas bien, sino para que tu excelencia lleve a otros a que conozcan a Cristo Jesús. Pero a Cristo Jesús se le conoce con el testimonio, pero también con las palabras. Y lo damos a conocer con nuestro testimonio, pero también con nuestras palabras. Tienes que predicar con tu vida, pero también con tu boca. Y si no tienes el conocimiento de Dios en tu mente, en tu corazón, si no conoces de Dios y si no conoces a Dios, entonces no importa que también hagas las cosas, no sirve de nada porque no sabes dar a conocer a Dios. Tienes que añadir a tu fe virtud y a tu virtud conocimiento de Dios, conocer a Dios también. Y de la fe pasamos a la virtud y de la virtud al conocimiento y del conocimiento dominio propio. Y esto es lo que muchas veces nos cuesta a la gran mayoría, dominarnos a nosotros mismos. Y al final de cuentas no lo hacemos nosotros mismos, sino que lo hace el Espíritu Santo, pero muchas veces no dejamos que el Espíritu Santo domine nuestras vidas. Y de eso se trata, que ya tienes tu fe, ya tienes la virtud, ya tienes el conocimiento, pero de ahí tienes que dominarte a ti mismo. ¿Para qué? Para no caer en la vanagloria. Porque puedes ser salvo, puedes hacer las cosas con excelencia, puedes conocer mucho, pero todo eso puedes creer que es por ti y para ti, en ti. Pero el dominio propio nos lleva a entender que no es ni por nosotros, ni para nosotros, ni en nosotros, sino que es por Dios, para Dios, en Dios. Ese es el dominio propio. Que no caigas en la vanagloria. Que no caigas en pensar que eres mejor que otros. Que no caigas en pensar en que nadie te puede decir nada y que si alguien te dice algo te enojas y explotas. Ese es el dominio propio. Creer que puedes hacer todo porque eres tú. Que todo te es lícito. De eso se trata el dominio propio. Y entonces al conocimiento añadimos dominio propio, al dominio propio paciencia. Paciencia, y esto es lo que necesitamos, y yo hablo también por mí. Necesito paciencia, y más en este tiempo, más en estos momentos en el que estamos encerrados en casa y ya no sabemos ni qué hacer, ya pasamos de los juegos de mesa, al trabajo en casa, al ejercicio, a la televisión, al internet y a picarnos los ojos, y ya no sabemos qué hacer. Ya corrimos la maratón completa. Ya nos vimos todas las series que hay en el catálogo, ya leímos todos los libros que teníamos ahí en el estante, o a lo mejor no, pero ya nos cansamos de leer. Pero necesitamos paciencia. ¿Para qué? Para poder ver las promesas de Dios cumplidas, para poder ver la salida que Dios nos va a dar a esta situación. Y en cada situación de nuestras vidas necesitamos tener esa fe salvadora, esa virtud, ese conocimiento, ese dominio propio que nos lleve a la confianza, que nos lleve a esperar pacientemente. De eso se trata esto. Y después de la paciencia tenemos que añadir piedad. Piedad porque al final de cuentas todo lo que hemos estado hablando se trata de cosas que nos van a beneficiar a nosotros. Pero la piedad nos lleva a sacar nuestra vista de nosotros mismos para ver a otros. La piedad se trata de ser buenos con otros, de ponernos en los zapatos de otros, de amar a otros y bendecir a otros. No solamente se trata de ser salvo y crecer y hacer las cosas para mí. Se trata de ser salvo, crecer y amar lo suficiente a Dios, o amar tanto a Dios que amemos a otros y veamos su necesidad y los ayudemos. Y a la piedad, afecto fraternal. Y creo que también es algo que necesitamos mucho ahora, ¿no? ¿Qué tanto nos estamos amando unos a otros en medio del encierro? ¿Qué tanto nos estamos amando unos a otros en medio de la situación difícil? Porque estando en casa con la familia a veces es natural que nos cansemos de vernos unos a otros todo el día, todos los días.
pero es necesario ese afecto fraternal para entendernos, para amarnos, para apoyarnos. Y también es necesario el afecto fraternal para buscar a los que están lejos y a los que no hemos visto por mucho tiempo y que a lo mejor están pasando por un tiempo complicado y necesitan de una palabra de aliento, necesitan de una palabra de ánimo que los ayude a continuar en medio de este tiempo. El afecto fraternal también saca nuestra vista, nuestros ojos de nosotros y pone nuestra vista en otros, en los que lo necesitan y en los que estamos mandados a amar y apoyar. Y dice por último el afecto fraternal amor. Esto es lo que cubre todo y esto es como la cereza en el pastel. No porque sea lo más pequeño, sino porque es lo más importante. El amor tiene que bañar todo lo que hagamos. El amor es en donde se sumerge nuestra vida. Vivimos en amor, actuamos en amor, pensamos en amor. Todo lo hacemos en amor, porque el amor de Dios es lo que hemos recibido y es lo que nos ha dado salvación y vida eterna. Y es lo que nos lleva a vivir una vida que dé gloria a Dios y que bendiga a otros. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando perdemos de vista lo que Dios ha hecho por nosotros, nos hacemos infructuosos. Y el árbol que no lleva fruto es cortado. Y lo dijo Jesús. Nos volvemos ciegos espirituales y nos volvemos malagradecidos porque dejamos de recordar lo que Dios ha hecho. Nuestra vida, como les digo, tiene que ser impulsada por el amor y por la gratitud. Por la gratitud por lo que ya hemos recibido, por lo que ya hemos experimentado y por lo que Dios va a hacer, nos va a dar y vamos a experimentar en el futuro. Tenemos que vivir pensando no solamente en nosotros, sino en Dios primeramente y en los demás, en cómo podemos servir a otros, porque al final de cuentas eso es lo que Jesús hizo. Vino y sirvió, vino y nos sirvió. Y esa es la actitud que quiere que nosotros tengamos. Y por último dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivir en el poder de Dios, en el llamado que Él nos ha hecho, en estas virtudes de las que hemos hablado, nos asegura el continuar en la carrera y el encontrarnos con Cristo al final. Al final de cuentas tenemos que entender que la salvación, si la hemos recibido por fe, ya la tenemos. Pero la salvación naturalmente produce fruto en nosotros. Si no estamos produciendo frutos, que son estas virtudes que estamos hablando, el amor, el conocimiento, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, si no estamos viviendo eso, si no estamos desarrollando el fruto del Espíritu Santo del cual habla Gálatas 5, si estamos viviendo una vida igual a como la viviríamos si no fuéramos a la iglesia o si no nos hiciéramos llamar cristianos, si no hay cambios en nuestra vida, hermanos, entonces tenemos que pensar si en realidad estamos en Cristo, si somos salvos. La cuestión es que no quiero venir a decirles, es que tienes que hacer esto o hacer esto otro para ser salvo. O si no haces esto o esto otro, no eres salvo. Yo no estoy en esa posición, yo no puedo hacer ese juicio. No tengo la autoridad. Eso solamente Dios lo puede hacer. Pero lo que sí puedo hacer con la Biblia en la mano, abierta y delante de Dios, es decir, la salvación produce fruto. Y si no hay fruto en tu vida, si no hay fruto en mi vida, entonces tenemos que reconsiderar si de verdad somos salvos. Si ves fruto, y no importa que no seas un evangelista, que conviertas a 1500 personas o si eres el más santo, el más perfecto, no. Pero si estás viendo pequeños frutos en tu vida, si estás viendo pequeños cambios, si estás viendo pequeñas cosas que Dios está haciendo en tu vida, entonces estás ahí. Estás en la salvación
y estás en el proceso. Es un proceso que dura toda la vida. Por eso no se trata de ver grandes cosas, grandes cambios desde un principio o los primeros años. Pero si tienes 20 o 30 años yendo a la iglesia y vives una vida igual que la vivirías sin Cristo, entonces tienes que preguntarte, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando conmigo? ¿De verdad soy salvo? ¿De verdad tengo la salvación que produce fruto? ¿De verdad tengo este poder de Dios para vivir dando gloria a Dios, viviendo de esta manera? Si es así, gloria a Dios y sigue en el camino, sigue en el proceso. Pero si no es así, si haces un examen espiritual, un examen de conciencia y te das cuenta de que no está ahí, tú ya sabes qué hacer. Tú ya sabes cómo hacerlo. Arrepiéntete. Arrepiéntete y pídele a Dios que tome tu vida, te salve, te haga de nuevo, te haga una nueva criatura y puedas vivir en ese poder de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu palabra. Gracias por estas virtudes que nos permites conocer. Gracias porque podemos desarrollarlas no por nuestras propias capacidades o inteligencia o habilidades, sino por el poder del Espíritu Santo. Dios, gracias por tu bendición, por Cristo Jesús que nos da la apertura para ir a tu presencia y para recibir tu Espíritu y vivir una vida que te dé gloria, Señor. Gracias, Padre, por todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues qué bendición. Espero que esto sea de bendición para sus vidas. Y pues solamente quiero agradecerles por pues seguir fieles en sus diezmos y ofrendas. Aunque no nos estemos reuniendo, siguen ofrendando, siguen diezmando. Desgraciadamente, y es complicado para nosotros decirlo, pero este fin de semana pasado las ofrendas no alcanzaron para pagarle a todos. Entonces, bueno, nosotros confiamos en Dios y seguimos descansando en Él, en su fidelidad, como hemos estado diciendo, en sus promesas. Y bueno, seguimos confiando en Él y también en pues ustedes, en su fidelidad a Dios, sabiendo que cada uno de nosotros somos obedientes y pues también vamos a pues escuchar la voz de Dios en cuanto a eso, ¿no? Seguimos sin podernos reunir, como bien lo saben. Seguimos en esta situación de la cuarentena, pero Dios no nos ha fallado, Dios es fiel. Y bueno, cuando sepamos algo de cuándo nos vamos a poder reunir, se los vamos a informar. Pues vamos a esperar, vamos a seguir orando unos por otros. Y hermanos, de verdad, si necesitan algo, háganoslo saber, llámenos. Ya nos hemos comunicado con algunos de ustedes y vamos a seguirlo haciendo a través de la semana y de los días que pasen, para ver cómo están, para escucharlos, para orar por ustedes, con ustedes. Y así es que sigan en el camino, sigan en la fe, anímense, sigan orando, leyendo sus Biblias y que eso los anime a vivir una vida que dé gloria a Dios. Gracias a Dios por este tiempo y bueno, que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que los bendiga ahí en sus hogares, que bendiga a sus familias y que puedan ver el poder de Dios en sus vidas, en sus hogares y en todo lo que hagan. Dios les bendiga.